un gusto continuar con la serie de conferencias ahora correspondientes al mes de junio del año 2020 con el objeto de festejar el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y como ustedes han visto, todos los ponentes nacionales e internacionales que han venido desfilando son de extraordinaria calidad y hoy no es la excepción. Está con nosotros la maestra Lucelena García Chávez, que es miembro del Consejo Directivo del capítulo Michoacán de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, le damos la bienvenida. Qué bueno que estás en la fiesta de la Academia. No, pues para mí es un honor. Agradezco su cordial invitación de formar parte ahora de esta gran Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, colaborar con todo este grupo de interesados en materias, pues ahora sí que de mucha inquietud de querer saber más, ¿no? Entonces, un gusto poder platicarles de algo que he tenido la experiencia de poder aprender a lo largo de la trayectoria que llevo dentro del Poder Judicial Federal. La maestra Lucelena García Chávez es servidor público del primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º Circuito Morelia, Michoacán, desde 2010. O sea, ya tiene una vasta experiencia, Lucelena. Es maestra en Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal y Juicios Orales y Derecho Familiar. Cursa el doctorado en Derecho. Es docente a nivel de licenciatura, maestría y doctorado y es una persona sumamente capaz, también inquieta, igual que todo, reuniendo todos los elementos del perfil que se requiere para ser miembro de la academia. La academia hace un filtro y tenemos que ser pares, personas que nos agrade el derecho, que busquemos hacer equipo, que ponderemos el poder hacer la difusión del derecho como ahora, que jamás se cobra, lo reiteramos, en un peso de membresía. Las conferencias, los seminarios, los talleres, todos son absolutamente gratuitos, que jamás se lucren lo más mínimo, ni siquiera se hace la reposición de gastos, y eso es con motivo de que es un compromiso social que tenemos los abogados y así lo entendemos en el interior de la Academia Mexicana de Derecho. Pues bueno, la maestra Lucelena García Chávez abordará el tema suspensión en el juicio de amparo, y bueno, es un tema muy interesante del cual vamos a iniciar. Lucelena, ¿en qué consiste la suspensión en el juicio de amparo? Me gustaría comentar brevemente qué es el amparo, ¿no? Finalmente, antes de adentrarme al tema de suspensión, para dar un panorama general y todos podamos seguir el tema más fácil. El juicio de amparo es un procedimiento jurisdiccional de control judicial regulado por la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional, y podríamos decir que es un medio de control constitucional, convencional y sobre todo de dignidad humana sobre actos y disposiciones que ocurre entre particulares con autoridades, o también puede darse el caso entre particulares, ¿sí? Recordemos también que el juicio de amparo tiene dos vertientes, puede ser por la vía directa y por la vía indirecta. Justamente nuestra ley reglamentaria nos va a dar pauta a cuál es la procedencia de cada tipo de juicio. En el caso del juicio de amparo indirecto, vamos a encontrar las reglas de procedencia en el artículo 107 de la Ley de Amparo, mientras que la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues lo vamos a encontrar en el artículo 170 de este mismo ordenamiento jurídico, ¿sí? A grosso modo, podríamos decir que el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con el motivo del primer acto de aplicación cause perjuicio al quejoso. Otro supuesto puede ser contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y de trabajo. También encontramos el supuesto de contra actos u omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido este. Y aquí me parece importante hacer una acotación porque dentro de los principios del juicio de amparo marca el de definitividad, nada más que podríamos encontrarnos bajo una excepción.
para poder acudir al juicio de amparo indirecto, tendríamos que alegar una vulneración grave a los derechos humanos, ¿sí? Eso podría ser, ahora sí que la puerta para adentrarnos al juicio de amparo. No necesariamente se tiene que cumplir con este principio, ¿sí? Esa es la salvedad. Y si estuviéramos, digo, ya hay más supuestos, pero para adentrarnos ya de lleno a la materia. Y en relación a la procedencia del juicio de amparo directo, pues las reglas nos la da el artículo 170, en donde prácticamente nos comenta que es contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo, ya sea por vulneración que se cometa dentro de este proceso o que cometa durante pues, la secuela y que afecte obviamente que la defensa del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo, ¿sí? Eso es lo que nos marca la diferencia. Otro punto importante antes de entrar a la materia propiamente de la suspensión es, bueno, ¿y cuáles son los actos, ¿no? Los actos reclamados que podemos impugnar en materia de amparo? Recordemos que hay actos positivos, que estos consisten en un hacer de las autoridades de forma voluntaria y efectiva que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, ¿sí? También encontramos actos negativos. Estos implican una omisión propiamente, una abstención, es decir, un no hacer. Ajá. Los actos negativos con efectos positivos, pues se tratan de los que solo en apariencia son negativos, porque en realidad producen los efectos de un acto positivo. También encontramos actos prohibitivos, que son los que imponen al gobernado un no hacer o una abstención. Y también como acotación podemos encontrar actos declarativos, ¿sí? Estos son actos por los que la autoridad evidencia o constata la existencia de una determinada situación jurídica por la que a través de ella no se crea, modifica o extingue algún derecho u obligación. Haciendo esta pequeña introducción, entonces ahora sí me adentro al tema propiamente de ahorita, en donde, bueno, ¿y qué es la suspensión? La suspensión pudiéramos decir que es aquella institución del juicio de amparo, ¿sí? Es una institución jurídica que tiene como finalidad paralizar los actos a efecto de conservar la materia del juicio y durante su tramitación para evitar perjuicios de mayor agravio, en este caso al quejoso. Ajá. También para tener un mayor panorama, podríamos decir que parte de las características de una medida cautelar, como lo es la suspensión, primero es que son instrumentales, es decir, que implica que se encuentran ligadas dentro de la providencia principal a la que están asegurados, ¿no? Son una parte accesoria al juicio principal, ¿sí? Son provisionales, porque estas también van a perder sus efectos justamente cuando se dicte la sentencia dentro del juicio de amparo. Entonces, por eso tienen ese carácter de temporales o provisionales, ¿sí? Y también hay que tomar en cuenta otra característica que viene a ser la urgencia, ¿no? Parte de lo que, pues, distinguen a estas medidas es precisamente que podemos contar con un recurso efectivo justamente al momento de realizar nuestra petición, ¿no? No tenemos que estar a expensas de que el juzgador resuelva el amparo porque podemos encontrarnos con la desventaja de que lo que se intentaba proteger se vuelva irreparable, ¿no? O que aunque siendo reparable, pues es difícil querer volver al tiempo, ¿no? O sea, aunque no se haya, por ejemplo, privado a alguien de la vida, pero el hecho de haber sufrido una vulneración grave, ¿no? ¿Cómo regresas al tiempo para decir, ay, ¿qué crees? La autoridad responsable se equivocó,
Entonces yo creo que eso es parte justamente de esta característica que pues es la urgencia. Ajá. Y bueno, como finalidad dentro de la suspensión, como les había comentado, es que se pretende impedir la ejecución del acto reclamado. En aquellos casos en donde de efectuarse dicha ejecución se ocasionarían perjuicios de difícil reparación o bien el acto se podría consumir de manera irreparable. Entonces, propiamente el objeto de la medida de la suspensión, pues bueno, es mantener viva la materia del amparo. Entre tanto, se resuelve el juicio en cuanto al fondo, porque también ese es otro punto que ahorita vamos a tocar. La suspensión no puede adentrarse al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque parte de la apariencia del buen derecho. ¿Sí? También, digo, más adelante hablo más a detalle de este punto, pero evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Ese es otro de los objetivos dentro de estas medidas, ¿no? Y prevenir que en caso de concederse el amparo sea difícil el retorno de las cosas al estado que tenía antes de dictarse el acto reclamado. Entonces, pues propiamente esto viene a ser las características. Otra también es la variabilidad. Aquí podemos ahora sí que allegar situaciones al juzgador para hacerle notar que él puede, ahora sí que dependiendo qué es lo que se pretenda salvaguardar, él puede estar cambiando sus determinaciones, ¿sí? Entonces esa es una de las características dentro de esta acción principal, como es el juicio de amparo, pues es las medidas cautelares, ¿no? Ya dependiendo cómo se vaya comportando la situación, también se puede jugar con esta situación de modificar cierta determinación, siempre y cuando sea para proteger y tutelar ese derecho, que lo que se busca es que no se perjudique aún más, ¿no? Y es importante que también aquí se haga pues un efecto de proporcionalidad, ¿no? Siempre es necesario que cuando se pondere la concesión de una medida, se verifique este test de proporcionalidad, ¿sí? Es decir, ¿qué se va a garantizar con el hecho de otorgarla? Que obviamente que esto también se tiene que ponderar dentro del interés social, que no se va a perjudicar, sino al contrario, de no concederse, pues traería mayor vulneración a un individuo que finalmente es parte de una comunidad y que la finalidad de todos es vivir en armonía, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso tiene que ponderar el juzgador para adentrarnos al tema de la suspensión. Entonces, a grosso modo, pues, esos son las características de lo que implica la suspensión dentro del juicio de amparo. Luz Helena, ¿qué diferencia encuentras entre la suspensión, o sea, la suspensión cuando refiere al amparo directo y al amparo indirecto? Bueno, lo que pasa es que cuando estamos ante un juicio de amparo directo, ahora sí que en auxilio a la labor jurisdiccional, la autoridad responsable es la que determina la suspensión, las medidas cautelares en esa determinación. No lo hace el órgano federal, hablando de juicio de amparo directo, ¿sí? A diferencia del directo, el indirecto, pues bueno, aquí quien se encarga de hacer esa consideración es el juez de distrito, ¿no? Desde un momento en cuanto él recibe la demanda de amparo, está obligado a verificar ese aspecto. Ya dependiendo el tipo de acto que se le está mencionando, él puede, ahora sí que de plano o de oficio, declarar esa suspensión. Y si la parte lo está solicitando dentro de su escrito de demanda, aquí tanto el juicio de amparo, perdón, la suspensión en el juicio de amparo directo e indirecto se van a regir bajo las mismas reglas. Es decir, tiene que haber los requisitos de procedencia y los requisitos de efectividad. ¿A qué me refiero con esto?
Los requisitos de procedencia los vamos a encontrar en el numeral 128 de la Ley de Amparo. Esto hablando cuando obviamente el quejoso lo solicita, ¿no? Primero, ahí tenemos que verificar que él lo pida. Segundo punto, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Eso en cuanto a los requisitos de procedencia. También tenemos que verificar los requisitos de eficacia, ¿sí? Estos se refieren a las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida y que a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación, ¿sí?, de los efectos de dicha medida. Dichos requisitos de efectividad pues los vamos a tener contemplados del artículo 132 al 137 de la Ley de Amparo. Podríamos aquí decir que es una especie de fianza o garantía, ¿no? Los requisitos de efectividad. También es importante considerar no solo eso, sino también otros aspectos que nos marca nuestra Carta Magna, como lo es el 103, fracción décima, en donde nos habla de la apariencia del buen derecho. ¿A qué me refiero con esto? La apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar la credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión infundada, ¿no?, temeraria o cuestionable. Aquí vamos a creerle, ahora sí que al quejoso, vamos a darle ese beneficio de que con la narrativa que hizo en su demanda, pues tiene esa apariencia del buen derecho. Y es lo que les comentaba, que adentrarnos al fondo, eso no es materia de la suspensión, eso es materia del juicio de amparo. Entonces, esto se refiere ahora sí que el principio de la apariencia del buen derecho, tener esa credibilidad al dicho del quejoso. No vamos a cuestionar si sí o no aplica la convencionalidad, inconvencionalidad, ilegalidad o legalidad, incluso convencionalidad o inconvencionalidad, porque eso ya es materia de fondo. O sea, yo tengo que adentrarme al dicho pues de buena fe, ¿no?, que me plantea el quejoso ante esta situación. Es decir, este principio no prejuzga la certeza del derecho, ¿sí? También es importante que pues aquí se tome en cuenta no solo la apariencia del buen derecho, sino también el peligro en la demora. Ese es otro de los puntos que se debe considerar, que es, digamos que esto lo voy a ligar a las características de las medidas cautelares, ¿no? La urgencia, ¿sí? Porque pues partimos de ahí. Si no se tomara en cuenta este principio de peligro en la demora, pues corremos el riesgo de que lo que pretendemos proteger se vuelva ya una situación irreparable, ¿no? Entonces, aquí se debe valorar si dicho acto constituye en sí una violación alegada, y se proyecta sobre un derecho incorporado a la esfera jurídica del quejoso. Es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien incorporar, constituir a través de esta medida cautelar un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso, ¿sí? También, bueno, y para terminar esta acotación, en relación a qué entendemos por orden público e interés social, ¿no? Cabe mencionar que estos conceptos se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, incluso de una definición complicada, ¿sí? Porque pues ahora sí que el contenido puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. Entonces, aquí es importante que para poder darle un significado a estos conceptos de orden público e interés social, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales
para el desarrollo armónico de una comunidad, ¿no? Las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen pues, perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Entonces, teniendo estos requisitos, características, pues bueno, digamos que estas son las características comunes para tanto la suspensión en un juicio de amparo directo y en un juicio de amparo indirecto. La única diferencia es de que las autoridades federales son las que dictan la materia del juicio de amparo indirecto, mientras que el juicio de amparo directo, en este caso la suspensión, en auxilio, hace esa determinación la propia autoridad responsable. Bueno, que hablas de este tema de las medidas cautelares, que se ha sido un común denominador en América Latina, lo que ya definiste tú como, parece, buen derecho, el common bonis juris y el periculum in mora, y en muchos lados se maneja específicamente ese tema del interés social, pero ahora abordas todo sobre todo generado a través también del interés público, y qué bueno que se ve esta pericia que tú tienes, que vamos a comprometerte más adelante un taller en materia de amparo que van a ser 5 amparistas mexicanos y 5 latinoamericanos, toda la gente que están viendo desfilar, que es parte del activo humano orgullosamente de la Academia Mexicana de Derecho, y que vas a estar ahí, Luz Helena, apoyándonos. No, pues un honor, claro que sí, con mucho gusto, doctor. Luz Helena, ¿pueden ser impugnadas las determinaciones de la suspensión? Aquí caben 2 recursos, que es el recurso de revisión y el recurso de queja. El artículo de la queja, vamos a encontrar su fundamento en el 97 de la Ley de Amparo. Si nos estamos refiriendo a un juicio de amparo indirecto, ¿no? Pues ahora sí que la fracción primera, inciso A y B, son los que nos van a abrir la puerta para poder impugnar alguna determinación de este índole. Por ejemplo, si el juez de distrito considera que concedió o negó la suspensión provisional, nos da la puerta a que nosotros podamos impugnarla a través del recurso de queja urgente, ¿sí? De este recurso cuenta con 48 horas para que la parte que considere le perjudicó, pues pueda cuestionarla ante el superior jerárquico, que en este caso es el Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, y ya dependiendo la materia que se esté viendo. Entonces, pues esta es la vía de impugnar esta determinación. Si nos estamos refiriendo a la suspensión en amparo directo, también podemos cuestionarlo a través de la queja, nada más que ahí el fundamento lo vamos a encontrar en la fracción segunda, inciso B, que se refiere a cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal o conceda o niegue, se rehúse a la admisión de fianzas o contrafianzas o que no reúna los requisitos legales, pues ahora sí que nos va a abrir la puerta para que a través de una queja se pueda impugnar esta determinación. Aquí hay un punto importante porque esta queja que es en amparo directo no tiene la característica de urgente, ¿no? Entonces esta se puede, ahora sí que impugnar igual por queja, pero aquí se cuenta con 5 días hábiles, ¿sí? Y ya dependiendo, pues el trámite que se le dé, conoce también el tribunal colegiado y ya hará la consideración pertinente. Ahora, si estamos ante una suspensión definitiva en amparo indirecto, tenemos el recurso de revisión como medio para impugnar esta determinación. Y contamos con 10 días a partir de que tengamos conocimiento o se nos haya notificado el acto. Entonces, este recurso de revisión se presenta ante el juez de distrito, lo remite al tribunal colegiado en turno y bueno, y ya el colegiado hará la consideración pertinente dentro de esta consideración. Aquí es importante, por ejemplo, en colegiados, se supone
que de acuerdo a cómo te van llegando los asuntos, va resolviendo, ¿sí? Pero aquí hay excepciones de darle prioridad a ciertos asuntos, como es el caso de recursos de revisión que vengan a cuestionar una suspensión definitiva. Porque ¿de qué sirve entrar al estudio cuando a lo mejor tú, como colegiado, resuelves de una forma muy tardía, que tienes mayor esperanza a que el juez lo estudie al dictar el juicio de amparo indirecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí se le da esa prioridad a este tipo de asuntos, precisamente pues para que las personas tengan el acceso a un recurso pues efectivo, ¿no? Que es la finalidad. Luz Helena, si se busca la concesión de una suspensión con efectos en el juicio de amparo indirecto, ¿es necesario que la parte quejosa lo haga valer en esos términos? Yo pienso que no, porque, mira, yo creo que el juez de distrito cuando, eh, bueno, aquí voy a hablar en los dos bandos, tanto el juez de distrito como la autoridad responsable no tiene que seguir propiamente las líneas o, pues sí, el lineamiento que le puede dar el quejoso en su petición. Él obviamente que va a estudiarlo tomando en consideración todos estos requisitos que te comenté, la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, los requisitos de procedencia, los requisitos de efectividad, etcétera, ¿no? Hay, si se sigue perjuicio al interés social o no. Entonces, yo creo que la determinación del juez o de la autoridad responsable en relación a la suspensión siempre tiene que ir pues a la par de salvaguardar el derecho que se pretende tutelar, ¿no? Quizá dentro de tus argumentos para solicitarla, pues ahora sí que se dio, a lo mejor él te da 10 y tú solo le acercas 3. Entonces, eso está bien si el juez de distrito ve más allá o la autoridad responsable, o en este caso los magistrados de circuito, si lo resuelven en recurso de queja, ¿no? Van más allá de una petición, que a lo mejor puede ir muy bien detallada y con unos argumentos muy válidos, pero yo creo que se trata de no limitar al juez a solo la visión que tú le das. Si se te concede la suspensión con efectos, pues es precisamente porque se busca, pues ahora sí que tener un, un esquema completo para que no se te llegue a afectar ese derecho que pretendes salvaguardar, ¿no? Por ejemplo, encontramos aquí, hay una tesis, les paso el registro, es la 2021-42.1. Esta nos habla de un juicio de interdicción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el artículo 147 de la Ley de Amparo comenta bueno, más bien dicho, obliga al juzgador a analizar cada caso concreto, ¿sí? Sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo. Ese es otro dato importante, porque a veces pensamos que solo tiene efectos restitutorios aquellos que son de carácter omisivo. No, o sea, de la interpretación de ese artículo, nunca te impone que solo tenga ese carácter, ese carácter, el acto que sea solo omisivo, sino simplemente dice contra actos de autoridad. Entonces pueden ser positivos, negativos u omisivos, ¿no? Por lo que debe ponderarse la naturaleza de la violación alegada con la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasione el acto, para establecer los derechos humanos en disputa y la necesidad de garantizar su eficacia inmediata, ¿no? Entonces, en este caso, en esta tesis menciona que si se hace valer la violación de derecho humano del acceso a la justicia, derivado de la existencia de una dilación inexcusable en el juicio de interdicción, ¿no?
con motivo de diversas suspensiones al propio derecho y la quejosa aduce encontrarse en un estado de vulnerabilidad, es decir, por una cuestión de edad avanzada. Ajá. Ese aspecto debe tenerse en consideración para, pues ahora sí que para actuar con diligencia excepcional, dada la interrelación entre la brevedad del proceso y el goce efectivo de derechos. Entonces, por lo que aun cuando se trate de actos negativos, en este caso, es posible conceder la suspensión provisional con efectos provisionalmente restitutorios, conforme a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues una paralización del procedimiento implica violación al artículo 17 constitucional y además la autoridad responsable deja de cumplir injustificadamente con su obligación de administrar justicia dentro de los plazos y términos de ley. Máxime si se deja de dilucidar sobre la capacidad jurídica del ejercicio de una persona, como en este caso, pues se alegó que es alguien vulnerable porque ya se encuentra en edad avanzada, ¿no? Lo que vincula con los citados derechos de acceso a la justicia, de igualdad, de no discriminación, de contar con un debido proceso, así como de un derecho de audiencia, a una vida independiente, a la privacidad, a la libertad de expresión, participación e inclusión a la sociedad, entre otros, los cuales, por mandato constitucional y jurisprudencial, pues deben ser protegidos, respetados y garantizados, ¿no? Entonces, insisto, este es uno de muchos ejemplos que se dan en donde ahora sí que ponderando todos los puntos que hemos tocado que se deben verificar en una suspensión, es lo que nos va a marcar cómo y qué fijar de efectos, y no limitarse a la sugerencia, porque es una sugerencia, no es una orden, es una sugerencia que hace el quejoso en su escrito de demanda sobre la solicitud de la suspensión con efectos, ¿no? Porque el juzgador tiene que ir más allá, de eso se trata. Fíjate cómo este mecanismo de control constitucional tan importante se ha venido ajustando a los estándares del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Como dices tú atinadamente, y el tema de la suspensión es algo fundamental. Luz Helena, ¿cuál es la técnica que se usa para fijar una suspensión con efectos restitutorios? Yo te puedo decir que nadie estamos sujetos a un medio de interpretación o a una sola visión, ¿no? Yo podría decir que como propuesta es hacer un análisis primero de lo que nos dice nuestra Constitución en su fracción 10ª del artículo 103. Vamos a valorar cuál es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en ese caso particular. El segundo punto es estudiar los requisitos de procedencia, ¿no? Es decir, si la concedo, ¿qué causará perjuicio al interés social? Y hacer ese test, ¿no? De proporcionalidad. También lo ubicaría dentro de las características de las medidas cautelares, ¿no? Lo que comentábamos, la instrumentalidad, la urgencia, el hecho que se pueden modificar, eso también yo tomaría en cuenta, ¿no? Y destacaría que esto, pues, lo puedo cambiar cuando me adentre al fondo del asunto, pero que ahorita, justamente para no denegarle un derecho fundamental al quejoso, como lo es que cuente con un recurso efectivo, pues tengo que entrarle de lleno a esto, sin hacer una valoración del derecho que se alega, porque eso, insisto, es de fondo, ¿no? Entonces, ponderando todas estas características y a la vez admicularlas con los hechos que él hizo pues en el escrito, ¿no? Yo creo que esa es la mejor técnica desde mi punto de vista. Tú vas a formar tu columna, es tu columna vertebral, para que con independencia de la óptica que le des,
esa columna no se va a derribar ni a caer, ¿no? Entonces, teniendo esto, estas características contempladas en tu asunto, te va a llevar a un éxito y a una determinación que siempre lo que se busca es acercarse a una justicia, ¿no? Entonces, yo te diría pues bueno, esto es lo que desde mi punto de vista se debe incluir dentro mm, o propuesta como técnica jurídica para ahora sí que llegar a una determinación adecuada en las determinaciones de la suspensión. Para concluir, Luz Helena, ¿qué avances precisos encuentras en el tema de la suspensión con el advenimiento de la reforma constitucional en materia de amparo del 6 de junio del 2011 y con la nueva ley de amparo? Pues mira, yo creo que desde tener un amplio panorama a ya no limitarnos a ver los derechos como simples garantías, ¿no? Justamente con la reforma constitucional lo que se busca es ir siempre en progreso, tener esa característica de que el derecho no puede retroceder, siempre tiene que ir en una perspectiva de avance en todos los sentidos. Entonces, el hecho de que ahora ya se haya contemplado el marco convencional y ver la gama de derechos que no es limitativo, sino que siempre va a estar, ahora sí que enriqueciéndose, ¿no? Eso para mí es un gran avance y que a la vez el juez debe ser una persona con una visión más detallada, no tan garantista, sino más detallada, más humana en este sentir. Justamente de eso se trata. Si la base de los derechos humanos es la propia dignidad humana, pues yo creo que me parece importante que eso, el juez, en el ámbito que sea, municipal, local, federal, no pierda de base eso, que los derechos humanos son la dignidad humana y que de ahí de ellos corresponde poder hacer más. Hay otro punto, si alguna legislación local no contemplara no sé, alguna toma en relación a las medidas cautelares, el juez debe de no limitarse a ese panorama, sino para eso, justamente eso es la importancia de la reforma constitucional, que él puede adentrarse con ordenamientos convencionales y hacer pues ahora sí que esa salvaguarda, esa tutela a ese derecho. Entonces, pues para mí eso fue una de las cuestiones en donde se pudo avanzar. Hay por ahí una crítica. Hay una tesis de la segunda sala, 2017, que contempla, pues, digamos que es como un pequeño candado que le pone a las medidas, sí, a la suspensión provisional, ¿no? Porque ahí comenta que se tiene que notificar a las partes. Y a las partes incluye autoridad responsable, tercero perjudicado si lo hay, y quejoso. Entonces, si el quejoso digamos que promueve su recurso de queja en tiempo, pero el juzgado de distrito no lo remite al colegiado por este candado que debe contemplar, ¿no? Porque debe demandar todas las constancias necesarias para que el tribunal esté en aptitud de adentrarse al estudio. Me parece que ahí es una limitante a tener el acceso efectivo a un recurso, aun cuando lo puedes hacer valer en la suspensión definitiva a través del recurso de revisión si no estás conforme, pero me refiero a la temporalidad, porque siendo realistas, yo creo que por mucho que quiera hacer un colegiado en dictar una resolución definitiva, suspensión definitiva, pues estaríamos hablando de 2, 3 meses, cuando pudo haberse dictado en un inter de 48 horas, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa tesis sí trajo un retroceso en esta cuestión. Insisto, esa es mi perspectiva y es una crítica que tengo, porque, insisto, luego cuando remitan los autos,
los juzgados de distrito al colegiado, pues coincide en que es casi a la hora en que ellos van a tener la celebración de la audiencia incidental. Entonces, pues ahí, ¿qué hacemos? Si luego hablan del juzgado y dicen, ¿qué cree? Ya dicté la sentencia. Entonces, pues eso queda sin materia. Entonces, para mí, esa limitante o ese requisito, no limitante, sino ese requisito de pues, tener que notificar esta parte a los que participan en ese procedimiento, me parece que pone candados a contar con un acceso efectivo a un recurso. No sé, habrá que considerar, a ver, ojalá que esa determinación pudieran tener una nueva reflexión sobre el tema, y pues bueno, a ver qué sucede. Pero dentro de todo, esta reforma constitucional pues sí vino a enriquecer el derecho y de eso se trata. Muy impresionante, ¿no? Todo el tema de medidas cautelares que tú abordaste, el amparo contra particulares, el colectivo, o sea, se trajo mucho el ejercicio de América Latina. Me tocó hacer con Alan Broward Carías el tema del amparo contra particulares, un análisis que me pidió en su momento el Senado. Y sí, Sudamérica ha trabajado arduamente y habiéndoles dado nosotros el juicio de amparo al mundo, como que nos habíamos rezagado. Y ahora viendo que hay estudiosos como tú en el tema, pues desde la academia vamos a construir. O sea, si me explico, estamos unidos, si tú lo estamos viendo en este ejercicio, Europa y América, estamos completamente unidos en este diálogo. Y entonces, claro, vamos a seguir hacia adelante. Pues bueno, hoy estuvo con nosotros la maestra Lucelena García Chávez con el tema suspensión en el juicio de amparo. Continuamos con una conferencia nacional más para el mes de junio, en el mes de junio, con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Pues reiteramos, Lucelena, una excelente disertación. Qué bueno que estás conferenciando en tu casa en la Academia Mexicana de Derecho. Doctor Jesús, de verdad que es un honor representar a mi estado, que haya tenido esa consideración en invitarme a esta gran academia. Yo encantada de poder compartir experiencia y lo que he podido aprender, pues bueno, es un gusto compartir y pues bueno, que sigan más talleres y cuestiones así en esto, porque pues yo creo que parte del deber pues socialmente es transmitir esta parte de conocimiento a todos, porque eso nos va a ayudar a tener, insisto, una visión progresista, que es lo que se busca, ¿verdad? Entonces, para mí un honor, doctor, y pues muchísimas gracias, disfruté mucho de esto, entonces le agradezco enormemente su invitación. Nos despedimos con una conferencia más nacional correspondiente al mes de junio, con una excelente disertación de la maestra Lucelena García Chávez. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias.